Muy bien, vamos a abrir la Biblia porque quiero seguir hablando del tema que iniciamos el domingo pasado acerca del reino de las tinieblas o el reino de Satanás, donde nosotros estamos de alguna manera envueltos y luchando para poder sobrevivir, para poder salir de ese reino en el que aún estamos todavía en un reino, en un territorio enemigo, luchando en contra del reino de las tinieblas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, vimos que de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la bestia salen tres espíritus inmundos. Y esto nos habla precisamente del reino de las tinieblas en el que nosotros estamos desarrollando nuestra vida espiritual, donde estamos desarrollando la nueva especie, la nueva criatura que es creada conforme a Dios en un territorio enemigo. Estuvimos también viendo de qué forma estas criaturas pertenecen a un gobierno satánico y que tiene una gran influencia sobre cada uno de los gobiernos del mundo. Vemos que estos tres espíritus salen de estos tres personajes a manera de ranas y van a todos los reinos de la tierra y hacen que todos los ejércitos del mundo se reúnan y que vengan a un lugar geográfico específico para librar una batalla, la Tercera Guerra Mundial. El lugar donde estaba precisamente las caballerizas de Salomón en el valle de Megido, en el valle de Armagedón, o Ezequiel lo nombra el valle del Armagedón. Ahí en ese lugar estos tres espíritus inmundos van a tener esta gran influencia para lograr traer y reunir allí a los ejércitos del mundo. Pero así como lo fue también en los imperios de la antigüedad, lo sigue siendo todavía según en este tiempo, de la misma manera. Y siguen siendo todavía los gobiernos del mundo, todavía siguen siendo influenciados. Y tenemos nosotros que aprender a discernir cómo funciona, cómo este reino, tiene un mecanismo de organización y de una logística impresionante de acuerdo a la Biblia. Efesios capítulo 6, 12 dice que hay gobiernos establecidos en el reino de las tinieblas donde existe una organización que hay desde soldado raso hasta gobernadores y hasta que llega al príncipe, que es el título que Dios le dio a Lucifer, el príncipe de las tinieblas. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12, quiero que veamos algo muy interesante para poder ir asentando las bases de lo que en esta preciosa mañana vamos a tratar acerca de lo que es este reino. En esta porción dice Primera de Timoteo,
creo, no debe ser segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia que, primera de Timoteo 2, 1 y 12, si estábamos correctos, perdón, es primera de Timoteo 2, 1, disculpen, porque quiero que hablemos de este tema que es muy importante para que aprendamos de qué manera este reino tiene un mecanismo que funciona en todo el mundo. Y el apóstol Pablo aquí nos recomienda algo muy interesante a la iglesia, a los creyentes. Amonesto pues a todos, ante todas las cosas, que se hagan rogativas oraciones, peticiones, hacimiento de gracia por todos los hombres, primeramente, para que sean salvos. Yo creo que es una oración que la iglesia siempre debe tener como clamor por todos los hombres. Pero en el versículo 2 dice, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, o digámoslo, por todos los gobiernos del mundo, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. O sea que la armonía de una nación, la paz de un país, el progreso, el avance de las culturas, de la sociedad de cada país, de acuerdo a la Biblia, están íntimamente relacionadas con las oraciones del pueblo de Dios. Debido a que hay dirigentes políticos poderosos e influyentes que son hostiles hacia Dios. Por eso tenemos que nosotros entender que Dios nos manda que oremos por nuestro gobierno, aunque no nos guste. Aunque sea probablemente el peor gobierno que haya existido sobre tal o cual país, Dios nos manda que nosotros debemos de orar por los gobiernos. Escuchen, estamos hablando de un reino de tinieblas muy importante, que nosotros entendamos la logística, el sistema, la forma en que utiliza este mecanismo de funcionamiento. Y la razón es porque ellos de alguna manera se convierten con frecuencia en el blanco, digamos en el blanco, en donde se pone la vista, en lo que significa que ellos deberían orar incluso por la salvación. Imagínense ustedes, si nosotros nos ponemos de alguna forma en el lugar en el que cuando fue escrita esta carta a Timoteo, imagínense ustedes que ellos, a pesar de ser un gobierno que los estaba oprimiendo, que los estaba de alguna manera persiguiendo, que tuvieran todavía que orar por el emperador Nerón. Increíble, ¿no? Lo que nosotros pudiéramos pensar de la Biblia. Y se convierten muchas veces los gobiernos en el blanco de la amargura de la gente. Ay, si tuviéramos otro presidente, sería este país diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Ponemos nuestra confianza en ellos. Pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos, así como Pablo les encargó a los efesios que oraran por el emperador Nerón, siendo escuchen ustedes, blasfemo, cruel, perseguidor de la iglesia. Y luego escuchen lo que Pablo dijo, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso significa que la iglesia debe de ceder terreno con su compromiso con la verdad. No significa que comprometemos la verdad, sino que seguimos, no importa lo que esté sucediendo en el gobierno, lo que esté sucediendo en el mundo. Nosotros oramos por el gobierno, pero no vamos de ninguna manera a ceder
en el compromiso que tenemos con la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Tampoco agitar ni interrumpir la vida de una nación. Al manifestar el amor de Dios y la bondad a todos y orar con pasión por los perdidos, incluidos los gobernantes, los presidentes, si lo hacemos, Dios de alguna manera, escuchen ustedes, puede obrar. De alguna manera Dios puede trabajar y la iglesia va a poder experimentar cierto nivel de libertad para poder seguir predicando el evangelio. Que la persecución que pudiera venir hacia la iglesia solamente sea el resultado de que nosotros estamos viviendo en integridad, que estamos viviendo en amor, que estamos viviendo en santidad. Quiere decir que si esto llegara a suceder, que la persecución que venga sobre la iglesia no sea por irritar al gobierno, sino que sea el resultado de vivir una vida justa y predicar la verdad del evangelio y no la desobediencia civil. Es muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que tenemos que ceder la verdad, comprometer la verdad, sino que más bien es un mandamiento que oremos por nuestro gobierno. Vamos a tratar de ahondar un poquito más profundamente acerca de lo que es el reino de las tinieblas. Un poquito más. El ocultismo está dividido en áreas principales para seguir de esta manera comprendiendo nosotros mejor el reino de Satanás y la forma en que operan estos espíritus y cómo van a intensificar sus ataques. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar apercibidos y conscientes de esto en esta preciosa mañana. Una de las áreas o formas principales es la superstición. El traer escapularios, hacer la señal de la cruz, agua bendita, patas de conejo, pulseras de protección que supuestamente contienen algún tipo de energía. No pasar debajo de las escaleras, porque es de mala suerte. No hospedarte en el piso 13 de un hotel. Bueno, no tienen piso 13. Fíjese hasta dónde llega la superstición. Gatos negros que se te aparezcan en la noche. Cualquiera de esas cosas tiene que ver precisamente con la superstición. La palabra superstición significa temor a los demonios en el griego. Pasan por un lugar y echan una persinada. Creen que con eso ya están protegidos. Porque según de esta forma simbólica se están protegiendo de los poderes del mal o de los demonios. Y el agua bendita y el escapulario y todo lo que tú quieras utilizar para una protección, como muchos en México tienen la costumbre de ir a las pirámides de Teotihuacán, según agarrar la energía de las pirámides para poder sentirse fortalecidos, para limpiar su espíritu o cargarse de energía. Todo esto está relacionado con el ocultismo. Bajo el fundamento de la superstición, y necesitamos nosotros como hijos de Dios saber que esas son precisamente las formas en que el ocultismo puede comenzar de alguna forma a ser parte de nuestra vida, y tenemos nosotros que cuidarnos para que estas cosas no vayan a acontecer en los que han creído en la palabra de Dios. Lo segundo es la adivinación. Las cartas tarot, las bolas de cristal, la lectura del café turco, la ouija, todos estos fetiches están involucrados en la adivinación.
una persona que hace cartas tarot o que acepte que le leen las cartas tarot, yo pienso que aquí claramente está abriendo su vida total y de una forma inequívoca ante el poder y la influencia de los demonios, para que entren a su vida, para que entren a su familia, que entren a sus hijos, o ir a que te lean la mano de la mano para que te puedan de alguna forma leer qué es lo que va a pasar contigo en el futuro. La quiromancia, el café turco, todas estas cosas naturalmente pertenecen al ocultismo, y todos aquellos que han conocido la verdad de Dios, la palabra de Dios, tienen que tener mucho cuidado de todas estas cosas y tener naturalmente el espíritu de percepción que Dios nos da para poder identificar inmediatamente todo aquello que no provenga de Dios. Se convierte en algo muy peligroso para nuestras vidas espirituales. Absolutamente todo. Otra de las artimañas o la forma en que está dividido el ocultismo es la magia. Aquí tenemos los encantamientos, el vudú, que es practicado en Haití, donde aparentemente ellos dicen que le meten alfileres a los muñecos con la intención de matar a tal persona o a tal familia. Y toman al muñeco representado en esa persona y opera esto. Quiero decirles que es verdad que opera. No es una ciencia ficción, es el mundo de las tinieblas. Los espíritus inmundos tienen esta capacidad, porque la Biblia claramente nos enseña que el enemigo, Satanás, Lucifer, no vino nomás que a matar, a hurtar y destruir. Esa es la función de él. No tiene nada edificativo, no tiene nada bueno para el hombre, sino todo lo contrario. A veces tenemos que entender que cuando estas cosas sucedan, pensamos que son personas que tienen poderes sobrenaturales, pero en realidad no son las personas las que están haciendo el trabajo, sino los espíritus inmundos. Con esta forma que utilizan en la magia de matar a alguien, opera realmente esto naturalmente no es algo que es una ciencia ficción, es algo que opera en el mundo de las tinieblas. Los que practican la magia, de acuerdo a la Biblia, tienen poderes de los demonios. Por eso se acuestan sobre el fuego, caminan sobre clavos, se acuestan en alfileres, hacen todo lo que ellos quisieran hacer, pero todo esto lo hacen bajo el poder y la influencia de las criaturas demoníacas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el mundo, el que no conoce a Cristo, no sabe discernir, no puede entender cómo le hace, y no se da cuenta que lo que se encuentra detrás de estos poderes supuestamente sobrenaturales están los demonios. Otra de las ramas es el espiritismo. Aquí tenemos a los mediums. Y aquí está el movimiento actual de la nueva era, que tiene las mismas características de los mediums. La nueva era es un movimiento donde sus líderes ya no le llaman medium, ahora utilizan la palabra canalización para que se oiga mejor y disfrazado. Si tú vas a una reunión y quieres hablar con el espíritu de tu abuelita, se juntan en rueda
y un medium comienza a hacer contacto con un espíritu o con el espíritu de la abuela que está en la otra vida, y esa voz que está contestando, esa voz que la persona está oyendo, no es, por supuesto, la voz de ningún ser humano. No es la voz de tu abuela. Porque la Biblia nos enseña que después de la muerte ningún ser humano anda en pena o anda vagando, de acuerdo a la Biblia. Perdón, es lo que la Biblia nos enseña, y no podemos nosotros pensar que se trata de la voz de tu abuela o la voz de tu suegra, no sé, a quien tú quieras escuchar. Los espíritus inmundos imitan la voz de la persona y los hacen creer que es la voz de su abuela. El reino de las tinieblas es más poderoso de lo que ustedes imaginan. Los únicos que andan vagando, de acuerdo a la Biblia, en pena, son los espíritus de los demonios, que están buscando cuerpos donde meterse para poder descansar. Decíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que hace? Imita la voz de la persona que quieres oír, te hace creer que puedes contactarte con los muertos, cuando la Biblia nos lo prohíbe terminantemente. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 10 al versículo 13. Claramente lo vemos en la Biblia, que está total y terminantemente prohibido por, escuchen ustedes, la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad, la única fuente a la que nosotros le podemos dar toda nuestra confianza y nuestra seguridad. Dice allí que es abominación a Dios cualquiera que hace esto. Es abominación a Dios cualquiera que hace estas cosas, y por esto Dios le dijo a Israel: te puede echar de su presencia. Dios puede echarte de su presencia si comienzas a ser influenciado por este tipo de prácticas que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Como ir a los panteones, llevarles comida a los muertos, a llevarles pozole, a llevarles tacos, a llevarles tortas, a algo que está vacío. A algo que está hueco, pensando que alguien está ahí y que a medianoche va a salir y se los va a comer. Los perros van y se los comen y creen que se los comió el muerto. Los perros callejeros. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay nada. Dice la Biblia que los muertos nada saben. Su tiempo sobre la tierra se terminó. Ahí no hay nada más que solamente huesos secos. Por eso nosotros tenemos la Biblia como nuestra guía, como nuestra fuente de verdad, como la única verdad. No es una verdad que se le ocurrió a Dios, sino que es una verdad absoluta. No es una verdad relativa como nosotros. No, pues yo creo, cuando decimos yo creo, ya se echó a perder la cosa. Desechas la verdad absoluta y confías en lo que crees. Si no existiera una verdad absoluta, no tendría sentido servir a Jesucristo. Si no existiera una verdad absoluta, no existiera Dios. Por eso el que viene a la verdad, inmediatamente cuando comienza a trabajar, a entregarse a Jesús, comienza completamente a tomar la verdad y comienzan a salir todas las dudas de la vida de la persona. Las dudas salen fuera y comienza a apoderarse la verdad
del corazón de la vida de la persona, y es desde ese momento cuando comenzamos a vivir en la verdad. Desde ese momento. Por eso nosotros tenemos que entender que dentro de todo esto y todo lo que tiene que ver con el ocultismo son formas de energía, escúchenme bien, de energía satánica. Vamos a verlo en el libro de los Efesios capítulo 2 y en el versículo 2 del libro de los Efesios. Lo vamos a leer con mucha paciencia, tranquilos, relajados, y vamos a sacarle una verdad muy profunda a esta porción de la Biblia. Dice en que en otro tiempo, ¿de quién está hablando? De los cristianos, de los verdaderos cristianos, los que han entendido la verdad, los que viven en Jesucristo, los que están dentro de la verdad. Anduvisteis conforme a la condición de este mundo, escuchen, conforme al príncipe de las tinieblas o al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en aquellos que todavía no se han entregado a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que hay dos fuentes de energía que nosotros tenemos que entender que existe en este mundo, entre los cuales, fíjense ustedes qué interesante, todos nosotros los que amamos a Jesús, los que creemos en la Biblia, los que estamos envueltos en la verdad, todos nosotros, absolutamente todos, también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos también por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos energías espirituales que se mueven en el mundo y que de acuerdo a donde tú te inclines, así va a ser tu estilo de vida. La palabra opera, donde comienza diciendo el apóstol, dice que nosotros vivíamos en otro tiempo en la condición del mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, hablando de un ambiente que opera. Opera es la palabra energeo del griego y significa energetizar. Ahora, hay dos formas que nosotros aquí vimos claramente en esta porción de recibir energía del mundo espiritual invisible, porque estamos hablando de un reino invisible, así como también el reino de Jesucristo es un reino invisible en el que caminamos por fe. No es por vista, es por fe. Por eso muchos a veces se desesperan cuando sirven a Dios, porque no entienden que el cristianismo es cuestión de fe, es caminar y creer en la Biblia de una manera absoluta, concreta, precisa, entendiendo y sabiendo que esta es la verdad, y caminamos por fe y esperamos las promesas de Dios sin que las hayamos visto todavía, porque son más bienaventurados los que no ven y creen al evangelio de Jesucristo. Entonces hay que entender que hay dos fuentes de energía espiritual invisible. Una es el dunamis, que es a través del Espíritu de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando nos hemos entregado a Cristo, entonces ahí estamos en la palabra dunamis. Y de ahí viene la palabra dinamita, que significa que este es el poder que opera, escuchen ustedes, en los hijos de Dios. ¿O no fue eso lo que se nos prometió en Hechos capítulo 1 versículo 8? Recibiréis dunamis, recibiréis dinamita, recibiréis poder. Sin ese poder es imposible vencer el reino de las tinieblas.
de lo que estamos hablando. Nadie puede vencer el reino de las tinieblas sin ese poder. De Hechos 1:8. Este es precisamente el poder que opera en los hijos de Dios y nos energiza, nos da fuerzas, nos renueva como el águila, nos da valor, porque es un espíritu, escuchen ustedes, de poder, no es un espíritu de cobardía. Nos impulsa, nos anima, nos fortalece, nos llena de paz, nos da energía. Quiere decir que nuestro Dios, cuando nosotros hemos creído en Él, nos energiza de tal manera que dice: yo he vencido y ustedes también vencerán. Eso significa el poder de Dios en la vida de aquel que se ha entregado a Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Y recibiréis dunamis, poder, dinamita, fuego, para que puedas vencer en el reino de las tinieblas. Pero hay otra energía de Satanás que opera de la forma en la que opera el Espíritu de Dios, falsificando y tratando de imitar la energía de Dios, y opera en los mediums y le da poderes para la telepatía, para leer las cartas, para matar. Y Satanás energiza y opera de tal forma que actúan a veces de forma natural esta energía en muchos de los seres humanos. Por ejemplo, hablábamos del Gadareno en nuestro mensaje anterior. En Lucas 8:29 dice la Biblia que el Gadareno rompía las celdas, rompía las cadenas. ¿Podrá una mano resistir romper una cadena? No resistiría. ¿Qué es entonces el poder que hacía que este Gadareno tuviera esa fuerza sobrenatural? Una legión de demonios que tenía en su vida. Es increíble lo que la Biblia nos enseña, porque Cristo, cuando le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Legión eran 6,000 soldados, así le llamaban a una legión los romanos. Imagínense ustedes 6,000 demonios en la vida de una persona. Por eso andaba por los desiertos, andaba desnudo, andaba en los panteones, vivía aislado de la sociedad. Ahora, escuchen ustedes, si no es por el Espíritu Santo, es una energía de Satanás. ¿Cómo puedo saber si alguien tiene influencias de demonios? Vamos a ver algunas de las áreas en las que se puede descubrir que una persona tiene esta forma o esta manera indudable para poder darnos cuenta que es una energía de los demonios operando en la vida de una persona. Número uno, cuando una persona tiene una oposición, escúchenme bien, y un odio hacia la Biblia. Un odio impresionante contra Dios y un odio contra los cristianos, y peor a la iglesia, más la odia. Cualquier persona que se sienta incómodo cuando oye la palabra de Dios, cuando oye la Biblia, o no le gusta leerla, no puede leerla aunque lo desee y se lo proponga, y aunque diga: voy a leer la Biblia, algo pasa.
En cuanto abre la Biblia, se queda dormido. Aquí podemos entender que hay una influencia del enemigo. Las personas que no soportan estar junto a los cristianos y hasta les caen gordos los cristianos. Y luego comienza a decir, todos son iguales, todos son una bola de hipócritas, ni les gusta trabajar, dice. Quieren nomás estar de vividores. Vean ustedes que efectivamente estos pudieran ser algunos de los síntomas donde comenzamos a descubrir que pueden operar los demonios para que una persona odie absolutamente todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Ideas de suicidio, manías depresivas, esquizofrenia, psicosis, alteración de la actitud de la persona que se enoja tan fácilmente que agarra a patadas hasta el auto. Todas estas alteraciones mentales que la pseudopsicología trata de investigar y trata de corregir, escuchen ustedes, son obra de los demonios, de acuerdo a la Biblia. Dios le advierte a su pueblo de Israel. Escuchen ustedes, estos versículos que les voy a dar, yo estoy seguro que si por alguna razón estás de alguna forma sufriendo de esto, te vas a dar cuenta de lo maravilloso y lo precioso que es la Biblia, la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 64 en adelante. Comienza diciendo, y Jehová Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres, el leño y la piedra. Versículo 65. Y ni aún entre las mismas gentes descansarás. Aunque estés rodeado de gentes, no vas a tener el descanso. Quieres huir de la verdad. Ni la planta de tu pie tendrá reposo. Que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma. Escuchen ustedes hasta dónde puede entrar la consecuencia de apartarte de Dios. Aquí vemos las consecuencias de ser abandonado por Dios. Porque Dios, escuchen ustedes, ¿qué es una maldición? Una maldición es cuando Dios nos deja. Cuando Dios deja de protegernos. Cuando Dios deja de consolarnos. Cuando Dios deja que nosotros nos carguemos y que nos carguemos y nos carguemos y nos carguemos y no hay quien te quite esa carga que estás llevando y cada día se puede volver en algo insoportable en tu vida. Insoportable. ¿Por qué? Porque Dios te ha abandonado. Necesitas entender que cuando Dios deja de protegerte, de descansarte, de ayudarte, no vas a poder alcanzar la paz ni el descanso para tu alma. Estarás con miedos por todos lados. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te abandona es porque tú lo abandonaste antes a Él. Dios te busca y te dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira por mis caminos, pero tú le dices, no, no y no, no quiero saber nada de los cristianos, no quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber absolutamente nada de eso. ¿Por qué?
porque es muy probable que haya sido influenciado por espíritus de demonios y ahora te hacen a ti declarar y decir que la Biblia no es la verdad y no tiene importancia para tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Dios te va a dar un corazón temeroso. Y cuando esto sucede, son personas que están siendo constantemente acechadas por los temores. Cuando dice el proverbista, huye el impío sin que nadie lo siga, es porque hasta le da miedo todo lo que hay a su alrededor. No confía en nadie. Va huyendo y nadie lo va siguiendo. Es lo que está diciendo el proverbista, porque es una persona acusada, temerosa, culpable en su corazón. ¿Y cuál es la vida que Cristo nos viene a dar? Una vida, escuchen ustedes, de reposo. Por eso un cristiano puede sobrevivir en medio de situaciones difíciles, porque vive en el reposo, en el descanso, en la ayuda de Dios. Está con alguien que le ayuda en todo lo que hace y todo lo que toca va a ser prosperado, porque está dentro del temor de Dios. Con Cristo la vida es más fácil. Si te vas al mundo, de todos vas a sufrir. Mejor sufre por Cristo, que es más confortante. Y va al final de cuentas a recibir un premio por toda la eternidad. Lo que nosotros hubiéramos padecido por Él aquí, en esta tierra. Te dará un corazón temeroso. Le vas a tener miedo hasta a tu sombra. Cuando te veas en el espejo, ¡ay! ¿Quién es esa? Lo es. Te vas a asustar. Y tendrás tu vida como colgada delante de ti. Y estarás temeroso, escuchen ustedes, de día y de noche, de día y de noche, y no confiarás de tu vida. ¿Por qué dirás la mañana? ¿Por qué? Ojalá que fuera tarde. Y a la tarde le vas a decir, ojalá que fuera en la mañana. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. Vean ustedes aquí un corazón que no tiene descanso, que está desesperado, que no descansa en Dios y que todos los días está sufriendo de una manera impresionante, lleno de amarguras, lleno de falta de paz, de tranquilidad, de descanso, de paz. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da el descanso. En Cristo hay paz, en Cristo hay tranquilidad, hay descanso. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me harás estar confiados. Angustiados, pero no desesperados. Estamos disfrutando de la vida de abundancia que Cristo nos vino a dar. ¿Por qué? Tenemos que rechazarla cuando es una vida gloriosa, eterna. Ya estamos sentados con Cristo en gloria, aunque nos veas aquí en la tierra, porque esa es la convicción, esa es la fe, la confianza que nosotros tenemos. Cristo vino a dar para que nosotros pudiéramos ser renovados. Cristo sanó nuestras amarguras, cambió nuestro lamento en baile y nos ciñó de alegría, y ahora disfrutamos todo lo que hacemos. Tenemos que proyectar el gozo, la paz y la felicidad de vivir, porque Cristo Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cobrad ánimo en esta mañana. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso seguimos hacia adelante, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo va con nosotros. Pónganse de pie en esta preciosa mañana. Ya nos pasamos de la hora. Yo espero que hayan disfrutado en esta mañana la palabra de Dios tanto como la disfruto yo. Es un gozo disfrutar de la palabra de Dios.